Hola amigos y bienvenidos nuevamente al aula virtual de su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar el caso 2 de integración por fracciones parciales. Bien, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, ya que con tu ayuda puedo seguir realizando videos educativos para el aprendizaje de las matemáticas. Si ya te suscribiste, entonces continuemos. Tenemos el caso 2, se refiere a cuando el denominador q de x es un producto de factores lineales que se repiten. Recordar que en el caso 1 del video anterior, el denominador q era un producto de factores lineales diferentes, es decir, que no se repetían. Bien, entonces para este caso tenemos que la función racional r de x dividido por q de x la podemos representar como una suma de fracciones simples que va a tener la siguiente forma. La primera fracción parcial va a ser igual a la constante a sub 1 dividido por el término lineal a sub 1 que multiplica x más b1. Bien, la segunda fracción parcial sería la constante a sub 2 dividido por el término lineal a sub 1 que multiplica x más b sub 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fracción parcial que sería la constante a sub r dividido por el término lineal a sub 1 que multiplica x más b sub 1 elevado a la potencia r. Bien, como este caso trata de factores lineales que se repiten, nosotros podemos observar que en cada una de estas fracciones parciales el denominador es un término lineal que, si ustedes se fijan, se encuentra repitiéndose en cada una de las fracciones parciales, con la diferencia de que para cada fracción parcial el término lineal progresivamente se va incrementando la potencia a la que se encuentra elevado. Por ejemplo, en la primera fracción parcial tendríamos elevado a la potencia 1. En la segunda fracción parcial tendríamos el término lineal elevado a la potencia 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la fracción parcial r, en la misma que el término lineal se encontraría elevado a la potencia r. Entonces esta potencia r depende del número de veces que se repita el término lineal. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos la siguiente función racional, podemos identificar que en el denominador tenemos el producto de términos lineales que se encuentran repitiéndose. Entonces, esta función racional la podemos escribir de la siguiente manera. Esto sería igual a x al cubo menos x más 1, dividido por el término x al cuadrado, lo podemos expresar como x por x, que nos va a dar un valor de x al cuadrado. Luego, el término x menos 1 elevado al cubo lo podemos expresar o reescribir como x menos 1 que multiplicaría a x menos 1 y que a su vez multiplica por x menos 1. Entonces podemos observar que en el denominador tenemos el producto de términos lineales que se repiten. Por ejemplo, x estaría repitiéndose 2 veces y x menos 1 se encuentra repitiéndose 3 veces. Por lo tanto, esta función racional la podemos expresar como una suma de fracciones simples de la siguiente manera. Entonces, esto sería igual a, tendríamos la constante a dividido por el término lineal x, más la constante b dividido por el término lineal que se repite, sería x, en este caso, x al cuadrado. Bien, entonces la siguiente fracción parcial sería más c dividido por el siguiente factor lineal, que sería x menos 1. Entonces tendríamos x menos 1. Recordar que este término se encuentra repitiéndose 3 veces. Entonces tendríamos 3 fracciones parciales. La siguiente sería la constante d dividido por x menos 1 elevado al cuadrado. Y la siguiente fracción parcial sería más e dividido por x menos 1 elevado al cubo.
Bien, entonces podemos darnos cuenta que dependiendo del número de veces que se repite el factor lineal, vamos a tener un número de fracciones parciales. Por ejemplo, para el factor lineal x, que se repite dos veces, tenemos dos fracciones parciales. Para el término x menos 1, que se repite tres veces, tendríamos tres fracciones parciales. Bien, entonces esta sería la forma de expresar esta función racional en fracciones parciales cuando en el denominador tenemos términos lineales que se están repitiendo. Bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio para comprender mejor cómo obtener la integral de una función racional cuando tenemos factores lineales que se repiten. Bien amigos, entonces vamos a obtener la integral de la siguiente función racional. Tendríamos en el numerador x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 4x más 1, dividido por la función del denominador que sería x al cubo menos x cuadrado menos x más 1. Bien, entonces primeramente vamos a identificar si esta función racional se trata de una función racional propia o de una función racional impropia. Recordar esto vimos en el primer video de integración de funciones racionales. Entonces podemos ver que el grado del polinomio del numerador tiene un valor de 4, mientras que el grado del polinomio del denominador sería un grado de 3. Entonces, en vista de que el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, entonces tenemos una función racional impropia. Por lo mismo, no podemos aplicar directamente la conversión en fracciones parciales, sino que debemos realizar la división del polinomio del numerador por el polinomio del denominador y obtener una nueva función racional que sea propia. Bien, entonces vamos a proceder a realizar la división de estos dos polinomios de la siguiente manera. Vamos a escribir y a ordenar el polinomio del denominador en caso de que no lo estuviera. Entonces tendríamos aquí x a la cuarta, luego tendríamos el término con x al cubo, pero en este caso no existe este término, entonces vamos a dejar aquí el espacio vacío. Luego escribimos el término cuadrático, entonces tendríamos menos 2x al cuadrado. Luego tendríamos el término lineal más 4x. Y luego el término independiente más 1. Entonces, esto lo vamos a dividir por el denominador, que es x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Bien, entonces, para dividir este polinomio entre este otro polinomio, nos vamos a fijar en este término que tenemos aquí, x a la cuarta, y vamos a buscar un término que multiplicado por este primer término que tenemos aquí, nos dé este valor. De tal forma que restándolo en este lado, nos dé un valor de 0 o se elimine. Entonces tenemos aquí que ese término sería x, ya que x multiplicado por x al cubo nos daría un valor de x a la cuarta. Entonces tendríamos aquí x por x al cubo es x a la cuarta. Luego cambiamos aquí de signo, x a la cuarta. Luego tenemos x que multiplicaría a menos x al cuadrado. Nos va a dar un valor de menos x al cubo. Como pasando acá cambia de signo, tendríamos aquí más x al cubo. Bien, luego multiplicamos este término por menos x. Nos da un valor de menos x al cuadrado. Pasándolo acá nos queda con un valor de más x al cuadrado. Luego finalmente tendríamos x multiplicado por 1. Nos da un valor de x. Pasándolo acá sería menos x. Luego sumamos todos estos términos. Vamos a ver que este término x a la cuarta se va a anular. Por lo que tendríamos aquí
0 más x al cubo nos va a dar un valor de x al cubo. Luego tendríamos menos 2x más x al cuadrado. Nos da un valor de menos x al cuadrado. Luego tendríamos más 4x menos x. Nos da un valor de más 3x. Y finalmente tenemos este término que lo vamos a reescribir nuevamente en este polinomio. Entonces tendríamos aquí más 1. Bien, ahora vamos a buscar otro término que multiplicado por x al cubo nos dé este valor de x al cubo de tal forma que restándolo se pueda eliminar. Bien, entonces podemos observar que ese término sería el valor de 1. Entonces tendríamos aquí más 1. Luego sería 1 por x al cubo nos da un valor de x al cubo. Pasándolo aquí tendríamos un valor de menos x al cubo. Luego tendríamos más 1 por menos x al cuadrado nos da un valor de menos x al cuadrado. Pasándolo a este lado tendríamos un valor de más x al cuadrado. Luego tendríamos 1 por menos x nos da un valor de menos x. Pasándolo acá tendríamos más x. Y finalmente tendríamos 1 por 1 nos da un valor de 1. Pasándolo a este lado tendríamos como menos 1. Bien, sumamos los términos y podemos observar que se va a eliminar x al cubo. También se eliminaría x al cuadrado y también se eliminaría más 1 y menos 1. Con lo cual tendríamos como resultado solo la suma de estos dos términos, 3x más x, que nos da un valor de 4x. Luego podemos observar entonces que 4x ya no lo podemos dividir entre x al cubo. Por lo tanto tenemos que este valor de 4x viene a ser el residuo. Es decir, la función r de x. Mientras que este otro valor, x más 1, pues viene a ser el valor de la función s de x. Es decir, el resultado de la división y nos quedaría también este residuo. Entonces, esta función racional la podemos reescribir de la siguiente manera. Tendríamos que esto va a ser igual a la integral de la función s de x más el residuo o la función r de x dividido por el polinomio q de x. Y esta sería la expresión que debemos integrar. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores de los polinomios s de x, r de x y q de x. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a la integral de, tendríamos el polinomio s de x, que sería x más 1. Entonces tendríamos x más 1 más la función r de x, que sería el residuo. Tenemos que tiene un valor de 4x. Dividido por, tendríamos el polinomio q de x. X al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Todo esto por diferencial de x. Bien, entonces una vez que hemos llegado a este punto podemos darnos cuenta que podemos obtener fácilmente la integral del polinomio s de x, que es igual a x más 1. Sin embargo, aún debemos obtener la integral de la función racional r de x dividido por q de x. Pero como podemos observar, esta función ya se trata de una función racional propia, ya que el grado del numerador sería menor que el grado del denominador. Por lo mismo, podemos expresar esta función racional que tenemos aquí como una suma de fracciones simples. Tendríamos 4x dividido por x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Entonces, expresado como suma de fracciones simples,
vamos primeramente a tratar de factorar el denominador para identificar los términos lineales que tengamos. Entonces, por ejemplo, podemos agrupar primeramente los términos x al cubo con menos x al cuadrado y luego menos x más 1. Con lo cual tendríamos de esta manera. Sería x al cubo menos x al cuadrado menos, tendríamos x menos 1. Luego vamos a sacar factor común de este grupo de términos, con lo cual vamos a tener factor común x al cuadrado que multiplicaría a x menos 1. Menos x menos 1. Bien, ahora de toda esta expresión tenemos un factor en común que sería x menos 1. Entonces vamos a obtener factor común nuevamente. Sería x menos 1 que multiplicaría a x al cuadrado menos 1. Luego analizamos este término de aquí que sería igual a una diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos aquí x menos 1 que multiplicaría a x más 1 por x menos 1. Bien, y vemos cuáles son los términos que se repiten. Tenemos aquí x menos 1 y también tenemos acá x menos 1. Entonces lo podemos escribir como x más 1 que multiplica a x menos 1 elevado al cuadrado. Bien, entonces de esta manera hemos realizado la factorización del denominador de esta función racional. Entonces, esta función racional pues sería igual a lo siguiente. Tendríamos 4x dividido por x más 1 que multiplica a x menos 1 elevado al cuadrado. Bien, esta función la podemos expresar como una suma de fracciones simples. Entonces, esto sería igual a la constante a dividido por x más 1, que sería el primer término lineal. Entonces tendríamos x más 1. Luego tendríamos que la segunda fracción parcial sería b dividido por x menos 1. Podemos observar que se repite en dos ocasiones, ya que está elevado al cuadrado. Entonces tendríamos aquí b dividido por x menos 1. La tercera fracción parcial sería c dividido por el término lineal que se repite, es decir, x menos 1. X menos 1, pero en este caso sería elevado al cuadrado. Bien, y ya hemos expresado entonces esta función racional como una suma de fracciones parciales. Ahora lo que debemos hacer es encontrar los valores de las constantes a, b y c. Bien, entonces para resolver esto, si recordamos del video anterior, debemos obtener para estas fracciones parciales un común denominador. Ese común denominador, recordar que es este término que tenemos aquí. Bien, entonces lo que hacemos es reescribir esta ecuación como 4x dividido por x más 1 que multiplica a x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la función, tenemos aquí x más 1 que multiplicaría a x menos 1 elevado al cuadrado. Bien, entonces ahora este denominador lo vamos a dividir por x más 1 y el resultado multiplicamos por la constante en el numerador. Entonces tenemos que esta función dividido por x más 1 nos va a dar un valor de x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos en el numerador por a multiplica a x menos 1 elevado al cuadrado. Luego tenemos esta función dividido por x menos 1. Entonces nos va a dar un valor de x más 1 por x menos 1. Con lo cual tendríamos aquí b que multiplica a x más 1 y que multiplicaría esto a x menos 1. Luego tendríamos más esta función dividido por x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces nos va a dar un valor de x más 1 que multiplicaría a c. Sería c que multiplica a x más 1. Bien, entonces como de los dos lados de la ecuación tenemos el mismo denominador, podemos ver que aquí esto se va a simplificar, con lo cual nos quedaría simplemente
las expresiones que tenemos en el numerador. Entonces, a partir de aquí vamos a obtener las ecuaciones para poder obtener el valor de las constantes a, b y c. Entonces vamos a tener lo siguiente. Resolviendo tendríamos aquí que 4x va a ser igual al valor de a que multiplica a x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces esto sería a que multiplica a el cuadrado de x más el doble producto del primero por el segundo, sería menos 2x más el cuadrado de menos 1, que sería más 1. Luego tendríamos b que multiplicaría a estos dos términos. Tendríamos x por x nos da un valor de x al cuadrado. Luego tendríamos menos x más x y tendríamos que 1 por menos 1 nos da un valor de menos 1. Luego tendríamos más c que multiplica a x más 1. C que multiplica a x más 1. Entonces podemos observar que en este punto se va a eliminar menos x y más x. Entonces esto se haría 0. Y a partir de aquí podemos obtener las ecuaciones para poder obtener el valor de las constantes. Entonces tendríamos que la primera ecuación va a estar dada por el término cuadrático. De este lado de la ecuación no tenemos un término cuadrático, por lo tanto vamos a decir que es igual a 0. 0 va a ser igual, de este lado de la ecuación, ¿qué término es el que vamos a tener? Por ejemplo, tenemos aquí a que multiplica a x al cuadrado. Entonces, es como si tuviéramos aquí 1a. Entonces va a ser igual al valor de a. Luego seguimos. Para la constante b tenemos también un término cuadrático con un valor de 1. Entonces sería 1 por b, nos va a dar un valor de b. Y para la constante c, pues aquí no tenemos ningún término cuadrático, entonces no lo escribimos. Esta sería nuestra primera ecuación. Luego tendríamos la segunda ecuación, va a estar dada por los términos lineales. Entonces aquí sí tendríamos que el término lineal tiene un valor de 4. Entonces sería 4 va a ser igual. Luego tenemos aquí, para la constante a, tenemos que el coeficiente del término lineal es igual a menos 2. Entonces sería menos 2a. Menos 2a. Luego tenemos para la constante b, no tenemos término lineal. Luego para la constante c, tenemos término lineal que tiene un valor de 1. Entonces sería más c. Bien, luego vamos con el término independiente. Entonces esta sería nuestra tercera ecuación. De este lado de la ecuación no tenemos término independiente. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a 0. De este lado de la ecuación tenemos que el término independiente sería para la constante a el valor de 1. Entonces sería 1 por a. Va a dar un valor de a. Luego tendríamos que para b el término independiente sería menos 1. Entonces tendríamos menos 1 por b. Nos da un valor de menos b. Luego tendríamos para c el término independiente sería 1. 1 por c. Nos va a dar un valor de más c. Bien, ahora a partir de esta primera ecuación, entonces tenemos que b va a ser igual a menos a. Bien, este valor lo vamos a reemplazar en la tercera ecuación a fin de eliminar el valor de b. Entonces vamos a tener aquí que 0 va a ser igual al valor de a menos b. Y b tendría un valor de menos a. Sumado c. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 0 es igual a menos por menos nos daría más. Entonces tendríamos 2a más c. Bien, ahora en la segunda ecuación vamos a despejar el valor de c a fin de poder reemplazar en esta tercera ecuación. Entonces tenemos que c va a ser igual a 4 más 2a. Bien, este valor entonces reemplazamos en esta tercera ecuación.
Entonces tenemos que 0 va a ser igual al valor de 2a más c. Y c tiene un valor de 4 más 2a. Luego entonces tenemos que 2a más 2a nos da un valor de 4a más 4. Entonces tendríamos que 0 va a ser igual a 4 más 4a. Si despejamos el valor de a de esta ecuación, entonces tenemos que a va a ser igual a menos 4 dividido por 4. Nos daría un valor de a es igual a menos 1. Bien, como ya hemos obtenido el valor de a, entonces también podemos obtener el valor de b, ya que este es igual a menos a. Entonces tendríamos que esto sería igual a menos a, que es menos 1. Por lo tanto, el valor de b sería igual a 1. Y como ya hemos obtenido el valor tanto de a como de b, a partir de la segunda ecuación podemos obtener el valor de c. Entonces tendríamos aquí que c va a ser igual a 4 más 2 que multiplicaría al valor de a, que tiene un valor de menos 1. Entonces tendríamos aquí 4 más 2 por menos 1 que nos daría un valor de menos 2. Es decir, sería 4 menos 2 nos da un valor de 2. Bien, entonces de esta manera ya hemos obtenido los valores de todas las constantes a, b y c. Entonces, a tiene un valor de menos 1, b tiene un valor de 1 y c tiene un valor de 2. Bien, entonces estos valores de las constantes los vamos a utilizar para reemplazar en la función racional expresada en fracciones parciales. Bien, entonces recordar que la función a integrar es la función que tenemos en la parte superior. De aquí entonces es que tendríamos que la integral de la función x más 1, vamos a sumar la integral de esta función racional, la misma que expresada en fracciones parciales sería esto. Bien, entonces tendríamos que sumar aquí las fracciones parciales de a dividido por x más 1. Entonces a tiene un valor de menos 1. Tendríamos aquí menos 1 dividido por x más 1. Luego tendríamos la constante b dividido por x menos 1. Entonces sería más b tiene un valor de 1 dividido por x menos 1. Luego tendríamos que sumar la constante c, que tiene un valor de 2. Entonces sería más 2 dividido por x menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto diferencial de x. Y esta sería la expresión a integrar. Entonces, integramos cada uno de los términos de manera individual. Con lo cual tendríamos integral de x es x al cuadrado dividido por 2. Integral de 1, diferencial de x sería x. Luego tendríamos menos la integral de 1 dividido por x más 1. Entonces, integrando esta función utilizando la técnica de sustitución, la integral de esta función sería menos logaritmo natural de x más 1. Menos logaritmo natural de x más 1. Luego tendríamos la integral de 1 dividido por x menos 1. Entonces, de igual manera, la integral de esta función va a ser igual a más logaritmo natural de x menos 1. Luego tendríamos la integral de la función 2 dividido por x menos 1 elevado al cuadrado. Bien, para integrar este término podemos utilizar la técnica de sustitución o cambio de variable, haciendo que u sea igual a x menos 1. Por lo mismo tendríamos aquí u elevado al cuadrado. Pasándolo al numerador tendríamos u elevado a la menos 2. Por lo tanto, la integral de u a la menos 2 sería igual a u a la menos 1 dividido por menos 1.
Entonces tendríamos aquí menos 2 dividido por u. Entonces u tendría un valor de x menos 1. Y finalmente sumamos lo que es la constante de integración. En este caso la vamos a llamar k. Bien, simplificando en esta expresión algebraica los términos que sean posibles, vamos a tener como respuesta x al cuadrado dividido por 2 más x. Aquí en estos dos términos tenemos logaritmos, entonces utilizamos las propiedades de los logaritmos, que nos indica que el logaritmo natural de x menos 1 menos el logaritmo natural de x más 1 lo podemos expresar como más el logaritmo natural de x menos 1 dividido por x más 1. Y luego tendríamos esta expresión, menos 2 dividido por x menos 1 y más la constante de integración. Y esta sería la solución o la integral de la función racional propuesta, utilizando lo que es el método de integración por fracciones parciales. Recordar que estamos tratando el caso cuando tenemos en el denominador factores lineales que se repiten, como es el presente caso. Bien amigos, y eso sería todo por ahora. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal para con tu apoyo poder seguir realizando videos educativos para el aprendizaje de las matemáticas. Nos vemos la próxima.